Hola queridos amigos, en esta ocasión vamos a instalar Liveware y vamos a crear nuestro primer componente. Pues para ello nos encontramos acá en la documentación de Liveware. Vamos a darle acá en el botón de Start Here. Vamos a ver acá nos dice que hay unos prerequisitos. Entonces que antes de usar Liveware necesitamos tener instalado Laravel en su versión 10 o superior, y también necesitamos una versión PHP 8.1 o superior. Entonces, pues para cumplir el requisito de PHP 8.1, yo en este caso estoy usando lo que es Laragon en su versión 6, y esta versión trae PHP 8.1.10. Además trae MySQL 8, pero nosotros como base de datos vamos a usar SQLite. Entonces para instalar Liveware, entonces vamos a instalar primero lo que es Laravel. Entonces abrimos una terminal, voy a ingresar hacia la carpeta del servidor de Laragon. Entonces acá doy cd c dos puntos barra Laragon barra www. Ya me encuentro dentro de la carpeta del servidor. Entonces voy a volver hacia el navegador, y acá me encuentro en la documentación de Laravel, en la parte de instalación. Voy a bajar un poco. Acá tenemos de cómo crear nuestro primer proyecto de Laravel. Pues vamos a copiar este comando de Composer, que también lo podemos instalar con el instalador de Laravel, que simplemente requerimos el instalador, o sea, lo instalamos, y con el comando Laravel new podemos crear una aplicación de Laravel, pero nosotros lo vamos a hacer con Composer. Entonces copiamos el comando de Composer, vamos hacia la terminal, lo pegamos. Acá en la parte del nombre de la app le voy a poner curso de Liveware 3 y doy enter, y ahora esperamos hasta que instale. Bueno, ya instaló Laravel. Entonces ahora nos vamos hacia el navegador, nos vamos hacia acá la pestaña que tenemos abierta de Liveware. Entonces acá nos dice que para instalar Liveware tenemos que ejecutar este comando. Entonces lo copiamos, igualmente es un comando de Composer. Vamos hacia la terminal, y acá primero tenemos que entrar dentro del proyecto Laravel que acabamos de crear. Entonces damos cd, a este le pusimos curso de Liveware 3, damos enter. Ya nos encontramos dentro del proyecto. Entonces acá sí copiamos el comando de Composer para instalar Liveware, damos enter y esperamos hasta que instale. Listo, ya tenemos instalado lo que es Liveware. Vamos a limpiar acá un poco, ¿no? Antes de crear el componente, vamos a abrir el proyecto en Visual Studio Code. Entonces acá abro Visual Studio Code. Acá en la pestaña superior de opciones, vamos a archivo, abrir carpeta. El proyecto es curso Liveware 3, damos seleccionar. Acá nos abrirá el proyecto. Bueno, acá volvemos hacia el navegador. Acá miramos que nos dice crea un componente de Liveware. Entonces para crearlo es con el comando php artisan mail Liveware y el nombre del componente. Entonces volvemos hacia la terminal. Acá escribimos php artisan mail Liveware, y al componente le vamos a llamar users. Vamos a escribir users component, damos enter, y nos dice que ya nos creó el componente y que nos generó dos archivos, un archivo de clase
y un archivo de vista. El archivo de clase lo guarda en esta ubicación y el de vista lo guarda en esta otra. Entonces vamos hacia Visual Studio Code. Acá vamos a buscar el archivo de clase que lo guarda en app, en Liveware, y acá tenemos el componente de clase, y la vista la guarda en Resources, Views, Liveware, y acá tenemos nuestro componente de vista. O sea, siempre vamos a tener un componente de clase y un componente de vista, que la vista es básicamente un archivo de Blade. Entonces podemos usar acá toda la sintaxis de Blade en el archivo de vista, y desde el componente manejamos toda la lógica, es como si fuera un controlador. Entonces, para incluir nuestro componente, nos vamos hacia acá, hacia la vista de Welcome. Acá borramos estos estilos y borramos este div también. Acá vamos a crear un div vacío, y para incluir nuestro componente lo podemos hacer mediante la directiva de Liveware, y acá escribimos el nombre del componente, que se llama users-component. Pues con esta instrucción estamos incluyendo el componente dentro de la plantilla principal. Ahorita nos vamos hacia la vista del componente. Acá borramos esto, vamos a escribir un H1 y acá vamos a escribir usuarios. Ahorita vamos a abrir el proyecto en el navegador, pero acá primero voy a reiniciar lo que es el servidor. Le voy a dar acá en Laragon, voy a darle acá a recargar. Entonces esto con el fin de que me cree un dominio local para poder ir al navegador, y por ejemplo acá escribo lo que es curso liveware3.test y me abre el proyecto. Acá también puedo copiar y volver a pegar esta dirección. Acá en el HTTP le puedo poner una S, le doy enter. Laragon trae la funcionalidad de SSL para poder usarlo en local, y como vemos nos está acá cargando ya el componente. Este fue el H1 que le pusimos, ¿no? Volvemos un momento hacia Visual Studio Code. Acá les voy a mostrar que hay otra forma de incluir componentes. Esta forma es como si fuera una etiqueta HTML. Entonces acá ponemos, acá abrimos una etiqueta, colocamos Liveware, acá dos puntos, y colocamos el nombre del componente, que es users component, y acá cerramos la etiqueta. Entonces vamos a probar acá en el navegador a ver si la carga. Entonces vemos que la repitió. Entonces tenemos esta otra forma para poder incluir un componente dentro de la plantilla. Vamos a trabajar con la primera forma, y ahora vamos a empezar a interactuar entre el componente y la vista. Entonces lo que vamos a hacer es crear un botón. Acá le vamos a poner clip. Entonces lo que queremos hacer es que cuando le demos clic a este botón, se envía una solicitud AJAX hacia el componente de clase, y que este componente nos realice alguna acción. Entonces para ello, acá en el componente de clase vamos a crear una función. Entonces public function, acá pongámosle clip, creamos la función. La respuesta de este método va a ser un DON. Acá vamos a poner clip, punto y coma. Y ahora, para poder comunicar la vista con el componente, acá en el botón vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir wire, dos puntos, clip,
Como vemos, esto es parecido a cuando llamamos una función JavaScript. Pues acá igual, comillas, y entre las comillas vamos a poner el método que queremos ejecutar cuando demos clic en este botón, y este método tiene que estar definido acá dentro de la clase. Entonces acá vamos a poner el nombre del método, que es clip. Listo, entonces nos vamos hacia el navegador, recargamos, acá tenemos el botón, vamos a darle clic. Entonces, como vemos, al darle clic al botón se envió una solicitud hacia el servidor. El servidor ejecutó el método de clip y nos envió una respuesta. Bueno, entonces básicamente lo que hicimos fue acá en la vista del componente, creamos un botón. A ese botón le agregamos una acción, y esa acción es que cuando demos clic sobre el botón vamos a ejecutar un método, y este método tiene que estar definido acá en el componente de clase. Acá lo tenemos, y en este método ponemos toda la lógica que necesitemos. Bueno amigos, hasta acá nos quedamos en este video. Entonces aprendimos a instalar Laravel, instalamos Liveware, creamos nuestro primer componente y logramos crear nuestra primera interacción creando un botón. A este botón le agregamos una acción que fue la acción de clip, y con esto logramos que al darle clic a este botón nos ejecute un método acá de la clase del componente. Entonces nos vemos en la próxima. Adiós.